nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Una de las cosas más difíciles que a veces tenemos como humanidad es justamente eso, y es olvidarnos de nuestra humanidad por un momento. Es olvidarnos de lo que somos, es olvidarnos de nuestras carencias, es olvidarnos de nuestras preocupaciones, es olvidarnos de exaltar el yo para poner la mirada en Él. Y me gozo lo que Dios está haciendo en esta noche, porque Él te está recordando que hay algo más importante que nosotros mismos. Y es que Él sigue siendo grande, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue estando sentado en el trono. Y como siempre digo, si este es tu momento con el Espíritu Santo, no lo desperdicies. No desperdicies la unción que Él está derramando sobre ti. Y que podamos en estos minutos decirle: Señor, yo me quiero olvidar de mi humanidad por un momento. Porque todos los días en nuestros pensamientos, todo lo que pensamos es lo que me pasa a mí, con lo que cargo yo, la dificultad que tengo yo, los problemas que me pasan a mí, las cosas que hay a mi alrededor. Y a veces no podemos tomar un minuto, ni siquiera dentro de la casa de Dios, para decirle: wow, Dios, tú eres más grande que mi propio ego, tú eres más grande que mis propios problemas, tú eres más grande que mi dificultad. Pero como decía Luis, venimos a veces a la casa de Dios a decirle: Señor, a ver, tú me vas a sanar, a ver, Señor, tú me vas a liberar, a ver, Señor, tú me vas a prosperar, a ver, Señor, tú me vas a sanar. Y a veces nos olvidamos de decirle: wow, Señor, tú ya lo hiciste todo por mí. Nos olvidamos de decirle: cuán grande eres, cuán grande eres. A pesar de lo que yo soy, cuán grande eres. Y quiero que tomemos este minuto antes de recibir su palabra, que tú puedas levantar tus manos y que puedas decir: Señor, hoy he venido pensando en mi humanidad, hoy he venido pensando en ese problema, hoy he venido pensando en esa dificultad, hoy he venido pensando en lo que me pasa a mí, hoy he venido pensando en lo que le pasa a los que están a mi alrededor, pero no he pensado en ti, no he pensado en tu bondad, no he pensado en tu poder, no he pensado en tu majestad. Y hoy te pongo en primer lugar en mi mente, hoy te pongo en primer lugar en mi corazón, y me humillo a lo que mi ego quiere recibir, me humillo a lo que mi humanidad quiere recibir, y te digo: Señor, ahora te voy a adorar, pero no como te venía adorando. Ahora te voy a adorar sin importar lo que tú hagas. Ahora te voy a adorar porque sé que tú eres grande. Iglesia, no escucho tu clamor. Ahora te voy a adorar porque sé que tú eres digno. Ahora te voy a adorar porque sé que tú eres fiel. Independientemente de mis circunstancias, yo sé que tú eres fiel. Y que le podamos decir todos juntos, exalta a ese Dios que te salvó, exáltalo. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Ay, iglesia, Él se merece más. Él se merece Nunca me más. separaré. Eso es todo lo que tienes. De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi
desde tus entrañas. Dile, dile. Aleluya. Vamos, iglesia. Aleluya. 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 O por lo que Él hizo en ti, por lo que Él hizo en ti. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, porque no hay nadie más fiel que tú. Porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, todo el tiempo nos estás enseñando. Todo el tiempo nos estás amando. Todo el tiempo estás siendo fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te deleitas en la adoración de tu pueblo. Ay, cuando tu pueblo te adora, cuando tu pueblo te adora, cuando tu pueblo te adora. Dice la Biblia que en esa muralla el pueblo tuvo que dar 7 vueltas para que esa muralla cayera. Pero dice que cuando la trompeta sonó y el pueblo comenzó a adorar a Dios y a alabar a Dios, dice que los cimientos de los muros no se pudieron resistir y que la muralla cayó. Y cuando oraba por esta palabra en mi habitación, Dios me decía: hay una unción del rompimiento. Y Dios no miente, iglesia, Él es fiel. Él habla cuando estamos dispuestos a escucharlos. Y hoy Él va a romper murallas. Hoy Él va a romper murallas. Así que desde el inicio de esta palabra te pido que pongas en tu mente la grandeza de Dios, que pongas en tu mente el poder que Él tiene, que recuerdes lo que Él ha hecho en tu vida, que recuerdes todas las murallas que ya ha derribado, porque cada vez que enfrentamos una nueva muralla nos olvidamos del poder que Dios tuvo para derribar las que derribó en el pasado. Dime que hay más grande que tu Dios, dime que hay más grande que el poder que Él tiene para ayudarte a derribar esas murallas. Y dile: hoy Señor, hay rompimiento en mi mente, hoy Señor, hay rompimiento en mi corazón, y lo que está atando los aires para que no pueda sentir la presencia de Dios, ahora en el nombre de Jesús tomamos autoridad y desatamos, Señor, una unción de libertad para recibir tu palabra, una unción de libertad para que tu palabra entre en nuestras mentes, para que tu palabra entre en nuestros corazones, para que mientras escuchemos tu palabra nuestro espíritu esté clamando, nuestro espíritu esté adorando, nuestro espíritu se esté preparando para recibir la liberación que solamente viene de tu Espíritu Santo, Señor. Pongo tu pueblo en tus manos, Señor, nuestras mentes, ahora nuestros corazones, las cargas que hemos traído a tu casa, Señor, las soltamos ahora a tus pies, las soltamos a tus pies, las soltamos a tus pies. Y declaramos que tú vas a hacer algo fuerte con nosotros hoy. Como siempre digo, no es un humano el que nos lo va a dar. No soy yo, no son los chicos. Es el Espíritu Santo el que produce la unción. Es el Espíritu Santo el que produce el rompimiento en nuestros corazones. Te entregamos la predicación de tu palabra. Te entregamos todo lo que va a pasar aquí. Te entregamos nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y nos abrimos para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Dale el mejor aplauso que tengas a Dios. Oh, tú eres digno. Damos gracias a Dios por los chicos, que Dios los usa siempre de manera poderosa. Y damos gracias a Dios por poder estar una vez más en su casa, que no es algo menor, que pudimos llegar. Siempre cuando, le voy a contar algo, siempre cuando a uno le toca servir,
Uno siempre tiene esa incertidumbre y al mismo tiempo expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Y hubieron algunos lapsos, tiempos en mi vida donde yo me afanaba mucho porque qué era lo que Dios iba a hacer. Y los que les toca servir a Dios en el área que sea, en la danza, la música, la predicación, en el área que sea, siempre cometemos el error de cargarnos con el mover de Dios, cómo Dios va a ministrar, cómo Dios va a hacer, qué es lo que va a pasar. Y hay un secreto que yo he aprendido y es que cuando nosotros nos cargamos con el mover de Dios, Dios no se puede mover. Porque le estamos diciendo a Dios, ok, Señor, ahora voy a ser yo la que va a ministrar, o voy a ser yo la que va a generar, o voy a ser yo la que va a hacer que pase. Entonces cuando venimos con este afán de a ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo Dios se va a mover, el Espíritu Santo no se puede mover. Pero yo aprendí a descansar en que Él haga lo que Él quiera hacer. Entonces siempre le digo, Señor, lo máximo que puedo hacer es tratar de hablar lo mejor que puedo, de expresarme lo mejor que puedo y de humildemente tratar de que el mensaje se entienda, pero hay algo que yo no puedo hacer, que tú sí puedes hacer, y es ministrar el corazón de tu pueblo. Y siempre cuando me toca y paso y digo, wow, el Espíritu Santo ministra el corazón de su iglesia, cuando le soltamos el control. Decimos, Señor, hazlo como tú lo quieras hacer. Así que, iglesia, te regalo esto, no solo para cuando tengas que servir, para tu vida. Dile, Señor, voy a hacer lo humanamente posible, pero voy a esperar la unción, que es lo que humanamente no puedo hacer y sé que tú la vas a derramar. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de hoy es un mensaje que vengo viviéndolo hace mucho tiempo y siempre que me toca predicar digo lo mismo. Pero es que siempre todo lo que enseño, todo lo que predico tiene que ver con lo que vivo. Los que me conocen saben que siempre que paso un proceso, Dios me permite pasar un proceso y luego me lleva a enseñar sobre ese proceso. Y nunca predico nada que no haya experimentado, nunca predico nada de lo que no haya vivido. Y siempre pienso, wow, si esto ministró mi corazón, esto también puede ministrar el corazón del pueblo de Dios. Y en esta semana venía haciendo algo que los cristianos solemos hacer mucho, la mayoría, y es orar por nuestras debilidades, orar por nuestros errores, orar por nuestras equivocaciones. Es un hábito que hacemos mucho y es todo el tiempo estar pidiéndole a Dios, Señor, cámbiame en esto, cámbiame en aquello, Señor, ayúdame a hacer esto, a hacer lo otro, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Tenemos un constante hábito de oración por nuestras debilidades, porque el pueblo de Dios suele estar bastante consciente en la mayoría de los casos de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son nuestros errores, de cuáles son aquellas áreas que debemos de mejorar. Y cuando estaba orando por esto, sentía que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Y me di cuenta que tenemos una realidad como especie humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, y es de tener debilidades. Todo el que dice ser parte de la especie humana va a llevar consigo una debilidad en el área que sea. Es una realidad que no podemos negar, es una realidad que no podemos evitar, es una realidad que no podemos borrar y que está casi implícita en nuestro ADN como humanos, el hecho de tener debilidades. Y esa causa de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos consideramos a nosotros mismos como alguien débil. Todos somos débiles en diferentes áreas. Y como les decía, los cristianos solemos ser muy conscientes de esta realidad, solemos ayunar y orar mucho por esto, marcar nuestras propias debilidades y en casos no tan sanos, marcar las debilidades de otros. Pero Dios hablaba a mi corazón y traía a mi mente una pregunta y es, si creemos que el principal problema de todo cristiano es su debilidad, si creemos que la principal causa por la cual no alcanzamos el propósito de Dios o no cumplimos con la visión que Dios tiene para nosotros es por nuestra debilidad y es a causa de nuestra debilidad,
Yo me preguntaba, ¿por qué no hay un solo versículo en la Biblia que diga algo como, deja de ser débil y vencerás? Que diga algo como, ya no seas más débil. O que diga algo como, deja de ser débil y entonces Dios estará contigo. Y el Espíritu Santo me decía, estás orando mucho por tu debilidad, por tus errores, por tus equivocaciones, creyendo lo que muchas veces como iglesia creemos, que nuestro principal problema es nuestra debilidad. Pero en la Biblia, como les digo, no plantea la debilidad exactamente como un problema para Dios. No hay un solo versículo que nos exhorte, que nos reprenda a dejar de ser débiles o a dejar de tener debilidades. Porque Dios sabe que parte de nuestra naturaleza humana es tener debilidades. Dios sabe que parte de nuestra naturaleza humana es ser débil en determinadas áreas. Y que mientras nos toque vivir en este mundo caído en el cual vivimos, y mientras nos toque habitar, como siempre digo, el cuerpo de carne que hoy habitamos, vamos a tener debilidades. Ahora, una aclaración importante. La debilidad no siempre es una tendencia hacia el pecado, porque solemos definir la debilidad solamente como la tendencia hacia un pecado determinado. La debilidad puede, por supuesto, ser una tendencia hacia un pecado determinado, eso es una debilidad, pero la debilidad es todo aquello que tú consideras que te vuelve incapaz para poder acercarte a Dios. Si la enfermedad que tienes te carga a tal punto que no te deja acercarte a Dios, esa enfermedad es una debilidad para ti. Si tu problema financiero no te deja acercarte a Dios, si tu problema familiar no te deja acercarte a Dios, eso es una debilidad para ti. Eso es sumado a la tendencia humana que tenemos hacia ciertos pecados, se le suman las circunstancias que vivimos en este mundo caído y comenzamos a tener un combo de debilidades que están sobre nuestras vidas, que no solamente es la tendencia al pecado, sino las diferentes áreas en las que batallamos. Y muchas veces lo que sentimos que nos vuelve débil es aquello que nos quita la fuerza para poder vivir en el Espíritu. Es aquello que nos quita la fuerza para poder cumplir el propósito de Dios. Y Dios sabe que mientras nos toque vivir en esta tierra, tendríamos que luchar con debilidades. Pero voy a decir algo que quizás va a incomodar la doctrina de muchos de nosotros, que para Dios no es un problema tu debilidad. Diré algo más. Dios sabe cómo lidiar con tu debilidad. Y podemos ir más profundo todavía. Dios sabe cómo hacer para que tú puedas vencer a pesar de tu debilidad. Y Dios sabe cómo hacer para mostrar su poder en medio de tu debilidad. Y sabe cómo hacer para que a causa de tu debilidad su nombre sea glorificado. ¿Qué base bíblica tengo para decir esto? Un día el apóstol Pablo dijo aquello que nadie quería decir. Porque el apóstol Pablo siempre solía tener estas frases que nadie quería decir. Y en 2 Corintios 12:10 dijo esto: me alegro, escucha iglesia, me alegro de ser débil. Me alegro de ser insultado, de ser perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Y escucha esto, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Para el apóstol Pablo, una debilidad no solamente era su aguijón del que tanto hablamos a veces, sino que su debilidad era que era perseguido. Porque probablemente la angustia por la persecución en ocasiones le impediría relacionarse con Dios como quisiera. El padecer necesidades para él era una debilidad. El ser insultado era una debilidad. Pero él dijo, cuando yo reconozco que soy débil, entonces el poder de Dios se puede glorificar en mí.
En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: me alegro de tener debilidades, porque cuando reconozco que tengo debilidades, se nota aún más que lo único que me hace fuerte es el poder de Dios. Me alegro de ser débil, porque cuando soy débil y Dios me usa así, la gente puede ver que lo que salió de mí no vino de mí, sino que vino del poder de Dios. Y Dios me hablaba esto para una persona, no sé para quién, quizás para más de uno. Pero si la gente está viendo muy clara cuál es tu debilidad, y la gente tiene muy claro cuáles son tus errores, cuáles son tus equivocaciones, tranquilo. Porque así de claro también se va a ver cuando se glorifique en ti el poder de Dios. Y entonces decía, ok, si nuestra debilidad no es el problema, y si Dios puede glorificarse igual en medio de mi debilidad, e incluso puede usarme en medio de debilidad, y puede cumplir su propósito en medio de mi debilidad, ¿cuál es el problema por el cual no entramos a un nuevo nivel en Dios o no cumplimos muchas veces el propósito para el cual Dios nos creó? Dios me hablaba y me decía la falta de valentía que muchas veces los creyentes tienen para lidiar con su debilidad. Y es algo de lo que no hablamos mucho, porque nosotros solemos centrarnos en la debilidad. Y entramos en este ciclo de tengo que ser mejor, tengo que remediar mi error. Y yo siempre digo que claro que debemos esforzarnos en nuestras debilidades, en nuestras áreas que tenemos que mejorar. Eso es necesario. Y la Biblia nos exhorta a eso, a mejorar, a abandonar nuestros pecados. La Biblia está llena de ese tipo de exhortaciones. Pero hay debilidades que siempre van a estar en nosotros, que Dios se puede glorificar por encima de esas debilidades, pero a nosotros nos falta valentía para poder lidiar con esas debilidades. Y teniendo el poder de Dios para ver el propósito cumplirse a pesar de nuestra debilidad, no tenemos la valentía para pelear por el mover de Dios, porque vivimos llenos de temor. Vivimos muchas veces llenos de miedos. Y no podemos experimentar eso de lo que hablaba el apóstol Pablo, de ver a Dios hacerse fuerte en medio de nuestra debilidad, porque nuestro temor no nos deja. Y sabes, como te decía, no hay un versículo que diga deja de ser débil o abandona tu debilidad, pero hay cientos de versículos que dicen deja de tener temor. Hay cientos de versículos que dicen deja de tener miedo. Y entonces encontramos a Dios diciéndole a Abraham en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Y entonces encontramos a Dios diciéndole a Josué 1:9, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y entonces nos encontramos a Jesús diciéndole a Jairo, Lucas 8:50, no temas, cree solamente. Y nos encontramos a Jesús diciéndole a María, Lucas 1:30, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, Mateo 8:26, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? Y agrega en Mateo 14:27, yo soy, no tengan miedo. Y me preguntaba, ¿por qué el despliegue tan grande de Jesús en querer quitarnos el temor? ¿Por qué el esfuerzo tan grande de Dios Padre y luego de Jesús Hijo de querer quitarle a la humanidad el miedo? Porque no nos exige que dejemos de ser débiles, pero nos exige que dejemos de tener temor. Porque el temor es lo único que tiene la capacidad de robarnos la fe. Cuando comienzas a sentir miedo, el miedo te roba la fe. Y si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Y si pierdes la esperanza en que algo puede cambiar, entonces lo habrás perdido todo. Si pierdes la esperanza y dejas que te roben
la fe y la esperanza de que Dios puede hacer algo en tu vida, entonces te lo habrán robado todo. El cielo no nos está exigiendo que dejemos de ser débiles. Nos exigiría, si pasara eso, que dejemos de ser humanos. Pero el cielo nos está exigiendo que dejemos de tener miedo y que comencemos a tener valentía. ¿Valentía para qué? Valentía para comenzar a creer en el poder de Dios. Valentía para comenzar a hablar en fe. Valentía para comenzar a creer en que Dios puede hacer un cambio, en que Dios puede hacer su obra. Valentía para pelear por la promesa que Dios te ha entregado. Valentía para pelear por el milagro que tú crees que puedes ver en tu vida o en la vida de otros. Y valentía para creer que Dios nos puede hacer fuertes, como hizo fuerte al apóstol Pablo en medio de sus debilidades. Y acá viene la parte no tan bonita del mensaje, donde Dios me decía algo que primero me lo decía a mí, pero creo que es una gran verdad. Y es que hay muchas personas que hemos hecho del miedo un ídolo. Y que por creer que no podemos vencer a causa de nuestra debilidad, le hemos hecho al temor un altar en nuestras vidas. Y entonces, sin darnos cuenta, hay temores que vienen desde nuestra niñez, desde nuestras familias, que lo hemos recibido como herencia generacional, y hay temores que hemos experimentado nosotros en nuestras propias vidas. Y a veces cuando llegamos a la iglesia o al camino de Dios, nos dicen: debes abandonar tu pecado, debes abandonar tus malos hábitos, debes abandonar tales equivocaciones o tales errores, o debes mejorar en tal y cual área, pero nunca nos exhortan a decir cuáles son tus mayores miedos. Porque si hay un altar ahí, por más que ores, por más que ayunes, ese miedo no te va a dejar ver el poder de Dios. Porque cuando estés orando para que Dios te sane esa enfermedad, el altar que construiste te va a decir: yo no sé si Dios lo puede hacer. Porque cuando estés orando para que Dios te haga libre, el altar al temor que tú le hiciste te va a decir: yo no sé si lo vas a poder lograr. Y hasta que no destruyamos el altar, no vamos a poder ver el poder de Dios. Y entonces ahí está el altar al miedo, al fracaso. En unos minutos vamos a hablar un poco más de eso. Pero nos lleva a guardar la palabra profética escrita en una hermosa libreta, en un cajón, y olvidarnos completamente de lo que Dios nos dijo. El miedo al fracaso nos lleva a entregarle a otro el ministerio que Dios nos dio a nosotros. El miedo al fracaso hace que dejemos que pasen oportunidades y que se cierren puertas que Dios está abriendo para nosotros, porque creemos que no somos capaces. Y ahí está el altar al miedo, al qué dirán. Y nos privamos de decir cosas que Dios nos ha llamado a decir, de orar por gente que Dios nos ha inquietado a orar, de bendecir personas que Dios nos ha llamado a bendecir, porque ¿qué van a decir de mí? A tomar decisiones difíciles que muchas veces Dios nos lleva a tomar en vista del propósito que Él tiene para nosotros, porque tenemos miedo de qué es lo que la gente va a decir. Y ahí está el altar al miedo a ser herido nuevamente. Este es uno de los más comunes. Este altar genera que dejemos de amar, que dejemos de servir, que dejemos de involucrarnos con las personas, que dejemos de bendecir a otros, a involucrarnos con otros, a ayudar a otros a cargar con sus cargas, a sanar a otros, porque tenemos miedo a ser heridos nuevamente. Y yo no sé de qué miedo está hecho tu altar, pero sé que hay altares construidos alrededor del miedo a no ser sanado de una enfermedad. Hay altares construidos alrededor del miedo a no superar esa adicción.
Hay altares construidos alrededor del miedo de no prosperar. Hay altares construidos alrededor del miedo de tomar un compromiso, de tomar un ministerio, de tomar una decisión. Y vamos construyendo sin saberlo, porque no suena tan pecaminoso el miedo. Pero le vamos construyendo un altar. Y creo que una de las razones principales del estancamiento espiritual que muchas veces vivimos es que estamos llenos de temor. Y te lo digo por experiencia, por más palabra profética que Dios te dé, por más palabra que Dios te dé, por más que vengan 50 profetas y 30 predicadores a decirte Dios te va a usar en tal área y va a hacer contigo tal cosa, hasta que no derribemos el altar del miedo que hay en nuestro corazón, no vamos a poder dar el paso. Por más que Dios nos confirme las veces que Dios nos confirme. Esto lo vemos muchas veces, que hay personas que uno... No sé si a usted le ha pasado, las personas que tienen tiempo en el Evangelio, que vemos personas que Dios les da palabras increíbles. Que uno dice, wow, si Dios me diera a mí la mitad de la palabra profética que le dieron a esa persona, yo saldría al otro día a actuar en fe. Pero vemos que pasa el tiempo y la palabra quedó escrita en algún lugar, grabada en algún lugar, escondida en algún cajón. Porque nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Hay altares construidos alrededor del miedo a repetir una maldición generacional. Y hay cristianos que no pueden vivir libres en su fe porque todo el tiempo el altar que le construyeron a ese miedo le está diciendo, wow, tú no puedes ser como tu mamá, tú no puedes ser como tu papá, tú no puedes ser como tu tío o como tu abuelo. Y cada vez que quieren empezar a construir algo para Dios, el altar al temor a repetir esa maldición generacional los atormenta. Y el miedo a repetir ese error no los deja construir lo que tienen que construir para Dios. Y yo sentía esta palabra muy fuerte de parte de Dios, y es: el miedo al que le hiciste ese altar no te está dejando ver el poder de Dios. Pero creo firmemente que si hoy tú derribas ese altar que le has hecho a ese temor, que sé que tú sabes cuál es, Dios puede cambiar tu corazón tembloroso, tu corazón lleno de temor, por un corazón lleno de fe y de valentía. Que cuando sienta su debilidad le diga, wow, Dios, tú sabes que soy débil en esto, pero tengo la fe de creer que cuando yo vaya, que cuando yo dé el primer paso, tú vas a ir conmigo. ¿Sabe? Cuando Josué le tocó ser sucesor de Moisés, no le tocaba ser sucesor de alguien así nomás. Resulta que se muere el pastor, el líder, al que todo el mundo admira, al que todo el mundo obedece, al que todo el mundo tiene admiración. Y ahora Josué se queda con millones de personas que se supone que lo tienen que obedecer a él, lleno de dificultades, sin el respaldo de su pastor. Y dice, wow, yo tengo una debilidad. Yo no soy como Moisés. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me van a escuchar? Y dice la Biblia que tenían que cruzar el Jordán. Y Dios tiene sentido del humor realmente, porque lo llevó a casi la misma prueba que había pasado Moisés. Casi la misma dificultad. Porque Dios le quería mostrar a Josué que aunque ahora él estaba a cargo, Dios seguía siendo el mismo Dios y había en él el mismo poder. Entonces dice la Biblia, yo me imagino a Josué frente al Jordán diciendo, ¿qué hago? ¿Estiro la vara? ¿Se abrirá esto? ¿No se abrirá esto? Pero dice que hasta que ellos pasaron y sus tobillos comenzaron a tocar el agua, Dios le permitió que el agua comenzara a subir hacia sus tobillos, hacia sus rodillas. Le permitió mojarse un poquito. Actuó en fe. Y que cuando comenzaron a caminar por el Jordán se comenzó a abrir. Entonces a veces vivimos llenos de temor, pero cuando damos pasos de fe es cuando el poder de Dios se comienza a manifestar. ¿La debilidad de Josué desapareció? No. Probablemente hubiera seguido con su debilidad, con sus inseguridades, pero dio un paso de fe y el paso de fe activa el poder de Dios.
Y aunque probablemente nunca dejemos de ser débiles, podemos convertirnos en débiles que han decidido ser valientes. Valientes para pelear por lo que Dios les ha prometido. Y el apóstol Pablo entendió esto a la perfección, porque continúa diciendo en 2 Corintios 12:9, hablando de Dios, dice: pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora escucha esta, iglesia: por tanto, gustosamente presumiré más acerca de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y cuando yo leí este versículo, presumiré a causa de mis debilidades, pensaba, la gente no suele presumir mucho acerca de sus debilidades. La gente suele presumir sus fortalezas, suele presumir sus victorias, suele presumir sus logros, sus batallas ganadas, pero no se suele presumir mucho acerca de las equivocaciones, acerca de los errores o acerca de las debilidades. No escuchamos muchos predicadores decir, ahora les voy a contar en qué soy débil. Más bien, suelen contarnos acerca de sus victorias, acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero si hay algo que yo he aprendido, es que cuanto más yo muestro mi humanidad, más gloria recibe Dios. Que cuanto más yo muestro mi humanidad y Él se glorifica a través de mí, la gente puede ver más claramente que eso no vino de mí, que eso vino de Dios. Así que hoy el Espíritu Santo ministraba mi corazón en hacer un poco como hizo el apóstol Pablo y presumirles un poco acerca de mis debilidades. Nadie nos está escuchando, pastora, no pasa nada. Pero presumirles un poco de aquellas áreas débiles que a veces no vemos, que a todos nos da miedo contar, que a todos nos da miedo decir. Y me di cuenta, esto que le decía, que el poder de Dios se vuelve perfecto en medio de nuestras debilidades. Y si tuviera que elegir alguna debilidad para presumirles hoy, pensaba yo desde muy pequeña, de muy pequeña, siempre recibí en mi vida mucha presión. Quizás algunos se identifican. Pero siempre recibí mucha presión acerca de los que estaban a mi alrededor, sobre qué yo debía ser, sobre qué yo debía hacer y sobre todas las cosas en que yo no me podía equivocar. Entonces al principio recibí esta presión de mi familia, de mis seres queridos, que quizás con las mejores intenciones nos empiezan a trazar un camino y comienzan a poner a nuestro corazón desde muy pequeños el tenés que ser, tenés que hacer y no te podés equivocar en esto o aquello o lo otro. Esa presión comencé a recibirla en mi familia y cuando fui creciendo comencé a recibirla también de los líderes que me tocaba que lideraran mi vida. Y en mi juventud entonces recibía esa presión de mi familia y a su vez recibía esa presión del liderazgo, de tenés que ser, tenés que hacer. Y la presión que yo recibía a hacer determinadas cosas y a su vez la condenación que recibía cuando cometía un error, hizo que desde muy pequeña yo le hiciera un altar al temor a fracasar. Entonces desde muy chica, desde muy pequeña, para mí era un drama cuando a mí algo me salía mal. Le voy a contar algo que usted se va a reír, pero en primero de escuela a los niños le enseñan a escribir en cursiva, no sé ahora, porque la educación ha cambiado mucho, pero a nosotros nos daban un cuaderno de doble raya, y entonces nos hacían escribir ahí las letras en cursiva y cómo tenía que ser todo. Y yo no tenía un talento especial hasta hoy en día para escribir en cursiva. Entonces tenía excelentes calificaciones en todo lo otro, pero no sabía escribir en cursiva. Entonces un día viene la maestra y le dice a mi mamá, bueno, madre, vamos a tener que mandar a Valentina a clases de maestra de apoyo,
para que le enseñe a escribir en el cuaderno de doble raya y pueda escribir en cursiva. Y entonces yo obviamente no entendía nada de lo que era la maestra de apoyo porque nunca me lo habían dicho. Pero entonces llego a mi casa y mi mamá me dice, no, es una maestra especial, que vas a ir con otros niños que tienen dificultades para aprender otras cosas y te va a enseñar a escribir en cursiva. Y yo era como, ¿qué? ¿Por qué yo tengo que ir a clase de maestra especial para aprender a escribir en cursiva? ¿En qué me equivoqué? ¿Hice las letras mal? Y entonces para mí era un drama, lloré, yo no quería ir porque voy a estar con los niños que no saben y voy a estar con los niños que no aprenden. Y entonces yo estaba, imagínense usted, era un drama porque tenía que ir a clases de... Bueno, no, ni aún así aprendí, no sé escribir en cursiva, hermanos, pero allá fui a la clase. Y es uno de esos recuerdos, tengo muchos en la infancia, pero es uno de esos recuerdos que me queda, yo digo, wow, ¿cómo no me podía permitir el fallar en algo, en no ser bueno en algo, en equivocarme en algo? Y esa presión generó en mí un miedo al fracaso. De niña los fracasos son más pequeños, pero cuando vas creciendo los fracasos se van volviendo más grandes. Entonces, ¿qué me pasaba en toda mi etapa cuando empecé a servir a Dios? Cuando comencé a ser liderada, y era que yo no me permitía el error, no me permitía fallar. Y cuando yo fallaba, yo pasaba semanas desconectada de Dios, tratando de ver qué había hecho mal para no volver a repetir ese error y para que Dios se pudiera agradar de mí. Para que Dios pudiera estar orgulloso de mí, de que yo había dado mi mayor esfuerzo. Y pasaba semanas quizás triste, pasaba semanas quizás mal, porque no había hecho algo como debía de hacer o porque algo no había salido como yo lo esperaba. Y no solamente me hizo una persona demasiado exigente conmigo misma, sino que también me hizo una persona muy poco tolerable a la frustración. Y cuando usted inicia un ministerio y va a servir a Dios, usted se va a frustrar. No solo porque a veces se trata de nosotros, sino a veces son circunstancias externas a nosotros, cosas que no salen como esperábamos. Entonces sucedía que cada vez que yo tenía que hacer algo para Dios, o tenía que hacer algo en los estudios, o tenía que hacer algo en el trabajo, y hasta hoy en día lucho con eso, que comienzo a elevarme la vara tan alta que tengo que volver a la gracia de Dios, volver a la presencia de Dios, volver una y otra vez a derribar el altar y decir, no, Señor, tú eres más grande que esta debilidad, tú eres más grande que mis equivocaciones, tú eres más grande que los errores que puedo llegar a cometer, tu poder se va a glorificar a pesar de mí. Y entonces regreso una y otra vez a esa gracia que me vuelve a levantar. Pero sé que muchas veces nosotros regresamos una y otra vez a ese altar de ese miedo a fracasar, ese miedo a que dirán, ese miedo a no superar una circunstancia determinada. Y yo tenía ese altar al miedo a que me dijeran, viste que no podías. Ese altar al miedo al que me dijeran, viste que no llegabas, viste que no eras capaz, viste que no eras suficiente. Y el terror a volver a escuchar esas voces que me dijeran, te dije que no lo ibas a lograr. Porque muchas veces tenemos esas voces que traemos de herencias generacionales, frustraciones que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, que fueron transmitidas a nosotros y a veces como personas no lograron, creen que nosotros tampoco podemos lograr. Y eso genera que nosotros le hagamos un altar a ese temor. Y yo me di cuenta que mi temor y mi miedo hacia el fracaso a mí me impedían poder ver el poder de Dios. Y entonces ¿Dios qué hizo? Le dije que Dios tiene sentido del humor. Entré en una racha de fracaso en fracaso, donde Dios me empezó a dejar que las cosas no salieran como yo esperaba que sucedieran. Y entonces yo planeaba algo
Y yo soy muy soñadora. Yo me levanto y digo, ay, quiero hacer tal cosa, o voy a grabar tal cosa, o voy a sacar tal cosa. Entonces yo siempre me proponía algo y siempre pasaba algo. Entonces no salía como yo esperaba, no se daba como yo creía. Y me comenzaba a desanimar. En la facultad también tenía ciertas dificultades. Las cosas no salían como yo esperaba y comencé a frustrarme. Y un día el Espíritu Santo me dijo, si vos querés ver mi poder, tenés que entender que yo soy más grande que tu humanidad, que yo soy más grande que tu debilidad. Yo no te necesito perfecta, te necesito valiente. No te necesito perfecta, te necesito peleando. No necesito que hagas todo bien, necesito que vuelvas a ponerte de pie y lo vuelvas a intentar. Y me di cuenta que cuando me levantaba, la gracia me limpiaba. Y yo volvía y lo hacía, pero no desde a ver cómo le va a salir a Valentina, sino a ver qué es lo que Dios va a hacer. Dios se glorificaba. Y aprendí a ser libre en su gracia. No en mi humanidad. A ser libre en su gracia. Y es algo con lo que hago, lo repito, todos los días de mi vida. Y probablemente lo siga repitiendo hasta que Dios quiera. Pero me di cuenta que yo tengo una condición que se llama humanidad, que la tiene usted también. Y con esa condición viene algo que se llama debilidades, con lo que vamos a tener que lidiar. Pero podemos aprender a que Dios se glorifique en medio de esas debilidades. Y entender esto, hermanos, ahora yo se lo digo a usted y esto suena muy bonito, pero entender esto me ha costado lágrimas. Y personas que me conocen saben que a veces tenía que ir a ministrar a tal lugar y Dios se movía, Dios se glorificaba, pero yo sentía que algo no había dicho como tenía que decir o algo no había pasado como tenía que pasar, y yo llegaba a mi casa y estaba mal y triste. La gente me decía, pero ¿viste lo que Dios hizo? Y yo sí, pero yo no estuve a la altura de... Y muchas veces no vamos a estar a la altura de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque Dios no nos llama por capacitados, Dios no nos llama porque estemos a la altura. Él nos llama por amor, porque por gracia quiere glorificarse en nuestras vidas. Entonces siempre cuando me toca ministrar, ¿qué repito una y otra vez? Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar Dios, no te lo voy a dar yo. Y a veces eso me sirve más a mí que al pueblo, porque me lo estoy diciendo a mí misma. Es Dios el que lo va a hacer. Y estoy aprendiendo a vivir como vivió el apóstol Pablo, a bastarme en la gracia de Dios, a dejar que Él se fortalezca en medio de mi debilidad y empezar a ver el poder de Dios, porque tuve que aprender a suplantar el miedo por valentía. Y yo sé que hay personas que el miedo las ha estado atando. El miedo las ha atado a una enfermedad, el miedo los ha estado atando a una maldición generacional, el miedo los ha estado atando a lo que no les permite ser libres. Y sí tienen sus tiempos de oración, sí tienen sus tiempos de ayuno, sí piden consejería, pero siguen atados por el miedo. Y como les dije cuando iniciamos, hoy es una noche de rompimiento. ¿Por qué? Porque Dios te va a ayudar no solo a identificar si todavía no lo has identificado, sino a derribar el altar que tú le has hecho a ese temor. Y hoy Dios te pregunta y te dice, ¿qué es más grande? El temor a no ser como tus padres, el temor a no ser como tus abuelos, el temor a tener que volver a la clínica, el temor a tener que volver al banco, el temor a fracasar ministerialmente, o el poder que yo ya te he mostrado. Una de las cosas más efectivas que Dios hace conmigo para ayudarme a derribar el altar es enseñándome de dónde Dios me sacó. Como les decía hoy, mostrándome las murallas que ya se cayeron. Entonces cuando usted sienta que tiene un muro demasiado alto que no lo puede derribar, dile, Señor, llévame a ver los que tú ya derribaste. Y cuando camines un rato por las ruinas de lo que un día te hacía llorar y ahora son ruinas, cuando camines un poco por las ruinas de ese muro que ya se cayó,
Cuando camines un poco por las ruinas de esa adicción de la cual Dios te sacó. Cuando camines un poco por las ruinas de esa familia a la que Dios te sacó. Cuando camines un poco sobre las ruinas de esa deuda a la que Dios te ayudó a pagar. Cuando camines un poco sobre las ruinas de esa enfermedad de la cual Dios te sanó. Te va a ayudar a recordar el poder de Dios. Y cuando vuelvas a esa muralla te vas a dar cuenta que no es tan alta como tú creías. Que hay algo más grande y eso es el poder de Dios. Y para terminar, si en algún momento te has creído que eres el único débil intentando tener algo de fe, si en algún momento has creído que eres el único débil intentando tener algo de valentía, ¿sabes? David era débil frente a un padre que no lo tenía en cuenta. David era débil frente a sus hermanos que no lo valoraban, que lo subestimaban. Y para el colmo de las situaciones, David era débil frente a ese guerrero experimentado llamado Goliat. Pero a pesar de su debilidad, Dios suplantó su miedo por valentía. Moisés también fue débil. ¿Sabe cuándo fue débil Moisés? Cuando lo pusieron en esa pequeña cesta y lo dejaron en ese río, abandonado. Ahí comenzó a ser débil Moisés. Siguió siendo débil en su carácter. Tuvo que ser muy moldeado por Dios. Siguió siendo débil cuando el desierto se convirtió en su hogar, siendo que se crió en un palacio. Y fue débil frente a ese mar que estaba cerrado. Y cuando tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo antiguo acechándolos, Moisés siguió siendo débil. Pero a pesar de su debilidad, Dios suplantó su miedo por valentía. Ese paralítico que estaba sentado junto al estanque, él era débil frente a un estanque al que no podía llegar. Y era débil frente a un milagro al que no podía acceder. Era débil mientras veía que su corazón se moría, que sus emociones se morían, que su vida espiritual se moría, mientras esperaba que alguien hiciera algo, que alguien lo ayudara. Y probablemente en su corazón más de una vez se hubiera preguntado: ¿es demasiado lo que estoy pidiendo, Dios? Muchas veces le decimos eso a Dios. ¿Es demasiado lo que te estoy pidiendo? Simplemente quiero que alguien venga, que me ayude a poder llegar al estanque para poder recibir un milagro que por lo menos me permita tener una vida normal. Él era débil. Pero a pesar de su debilidad, Dios suplantó su miedo por valentía. ¿Y qué me dicen de esa mujer? Esa mujer que veía tipificada en esa sangre su debilidad. Esa mujer a la que le quitaron su familia. Esa mujer a la que fue excluida de la sociedad. Y probablemente cuando se fue su familia se fue su corazón. Y probablemente cuando se fue su familia se fue lo más preciado que ella tenía, sus ganas quizás hasta de vivir. Perdiendo todo lo que tenía. Excluida de la sociedad y por supuesto quizás se sentía excluida de la presencia de Dios. Esa mujer era débil. ¿Y sabe qué? Esa mujer fue débil por 12 años. Esa mujer fue débil por 12 años. Y para colmo, fue débil frente a una multitud que apretaba y acechaba la única posibilidad que tenía de poder recibir un milagro. Pero ahora no solo tenía que enfrentarse a su propia debilidad, sino que tenía que enfrentarse a esa multitud que probablemente no la dejarían pasar para por lo menos intentar saber si eso de que Jesús sanaba era verdad. Pero esa mujer decidió arrastrarse.
Y probablemente se había arrastrado mucho durante esos 12 años. Pero ella dijo, yo voy a hacerle frente a mi miedo. Porque quizás esta sea la última vez en la que yo me voy a tener que arrastrar. Simplemente para tocar el borde del manto de Jesús e intentar recibir un milagro. Ella creyó en su corazón que eso era el último acto de fe que podía hacer, que eso era lo último que podía intentar. Y a pesar de su debilidad decidió suplantar el miedo que sentía por valentía para poder ver el poder de Dios. Puede que seamos débiles y sea lo que probablemente tengamos en común todos los que estamos acá, que somos muy distintos, es que somos débiles en áreas distintas, frente a situaciones distintas, en un contexto distinto, por razones distintas, pero todos somos débiles. Y probablemente, a causa de esas debilidades, le hemos hecho al miedo un altar. Pero hoy Dios quiere que derribemos ese altar y que le digamos a Dios, Dios, a pesar de mi debilidad, yo quiero ver tu poder en mí. A pesar de mi debilidad, yo quiero ver cómo tú te glorificas en mí. Y si vamos a ser débiles, entonces seamos débiles valientes, que comienzan a pelear por lo que Dios les ha entregado, que comienzan a pelear por la palabra que Dios les ha dicho, que comienzan a pelear por su paz, por la paz de su casa, por la paz de su familia, por el gozo que el enemigo te ha querido robar. Dios no nos exige que dejemos de ser débiles. Dios nos exige valentía. Porque hay un versículo muy hermoso. Si los chicos quieren pasar, pueden pasar. Hay un versículo hermoso. ¿Sabe qué dice? ¿Usted lo conoce? Dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Y solo los valientes lo arrebatan. Y nosotros lo leemos y decimos, wow, sí, Señor, el reino de los cielos. Pero cuando nos damos cuenta de lo que significa ser valiente, decimos, Dios, estoy entendiendo qué es lo que tú me estás hablando. Y probablemente esa muralla, ese ministerio, lo que sea que tú tengas enfrente, que digas, yo quiero lograr algo con esto, haya sido demasiado grande durante demasiado tiempo. Pero sé que hoy Dios va a romper algo en tu corazón y en tu mente. Y te diré algo, probablemente el miedo quiera volver. Va a volver una y otra vez a recordarte en qué eres débil, a recordarte en qué estás fallando. Pero ahora tú vas a tener un arma. Es el arma de la gracia y del poder de Dios, de la valentía que Dios te va a dar. Y cada vez que ese miedo vuelva a tocar tu puerta, a decirte, hey, mira lo que está diciendo la gente, mira lo que está pensando la gente, mira en qué puedes fracasar, mira en qué no lo vas a lograr. Mira, estás hablando como hablaba tu papá, o estás repitiendo tal maldición generacional, y el miedo va a volver a golpearte tu puerta y a decirte, hey, mira, ¿viste el diagnóstico? ¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Porque estabas ahí, creo que no lo escuchaste bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos al papel y lo volvemos a leer. Y no, yo conozco gente que sabe de memoria todo el diagnóstico, la célula, todo, se sabe todo de memoria. Porque el miedo lo lleva a volver a repetir otra vez el diagnóstico y lo que me dijeron y lo que me dijo el banco y la deuda, y ahí están una y otra vez y otra vez y otra vez, y miedo volviéndote a repetir y volviéndote a repetir, y no eres suficiente y no vas a llegar y Dios no lo va a hacer y vas a tener que aprender a vivir con esto, y tal vez lo que Dios te prometió no es tan así. Y sin darnos cuenta estamos construyendo un altar. Y allá vamos una vez y lo adoramos. Y adoramos el miedo al fracaso. Y adoramos esa enfermedad. Y adoramos aquello que nos está atando. Pero Dios nos ama tanto que Él nos quiere hacer libres. Y te invito a que te pongas de pie. Y vamos a
Vamos a orar a Él, pero de esas oraciones, las oraciones más sinceras, las oraciones más genuinas, que salgan de tu corazón y decirle: Señor, tú sabes, Señor, que yo soy débil. Sabes perfectamente en qué soy débil, Señor. Sabes perfectamente, Señor, cuáles son aquellas áreas que me cuestan. Sabes perfectamente cuáles son aquellas áreas que me producen una dificultad, Señor. Pero hay algo aún mayor, hay algo aún peor. Y es que tú sabes, Señor, el altar que yo le he hecho a ese temor, Señor. Eso que me dijeron ese día, que marcó mi corazón. Esa mirada, la forma en la que me miraron, que marcó mi corazón. Y entonces ahora el miedo me recuerda una y otra vez mi carencia, me recuerda una y otra vez mi dificultad, y no tengo la fe, no tengo la fe, no tengo las fuerzas, no tengo la valentía para creer en la palabra que tú me has dado, no tengo la fe, no tengo la valentía para orar por lo que tú me has dicho. Oh, santo, santo, santo. Hay personas que han dejado de creer, teniendo al Dios de poder al alcance de una oración. Hay personas que han dejado de creer porque han adorado el temor, han adorado el miedo. Hay personas que Dios le ha dado palabra hace muchos años, y se convirtió esa palabra en una historia bonita para contar a otros, pero no se ha podido cumplir porque está lleno de temor. ¿Qué van a decir de mí? No tengo la capacidad para poder lograr eso. Dios sabe que no tengo la capacidad para poder llegar a lo que Dios me está pidiendo. ¿Acaso Dios no te conocía cuando te dio el propósito? ¿Acaso Dios no te conocía cuando soltó esa palabra sobre ti? ¿Acaso Dios no sabía de tus debilidades? ¿Acaso Dios no sabía de tus flaquezas? ¿Acaso Dios no sabía por dónde cojeabas cuando te dijo: te escogí a ti, te escogí a ti, te escogí a ti? ¿Acaso Dios no sabía en qué ibas a tener dificultad cuando te prometió que saldrías? Oh, hay gente aquí que Dios le prometió que saldría, pero esa puerta no se ve en el horizonte. Solo ves la muralla, pero hoy Dios te está diciendo: mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Deja de equivocarte cuando oras, deja de estar pidiéndome para dejar de ser débil, déjame de estar pidiendo para dejar de equivocarte. Pídeme valentía para orar en fe por el milagro, pídeme valentía para orar en fe por la liberación, pídeme valentía para orar en fe por las finanzas, pídeme valentía para clamar por lo que yo te he dado. Pídeme valentía para hablarle a tus familiares, pídeme valentía para hablarle a tus vecinos, pídeme valentía para iniciar ese ministerio, pídeme valentía para que te pueda dar esa unción, pídeme valentía para romperle el altar. Oh, iglesia, es el momento. Pídele valentía para romper el altar. Comienza a identificar de qué está hecho y se tarabanderei. Pídele valentía para identificar de qué está hecho ese altar. ¿Cuál es el miedo que te ata? Iglesia, es entre tú y Dios. ¿Cuál es el miedo que te está atando? ¿Cómo se llama? Dice Dios. Dime cómo se llama el miedo que te ha estado atando. Dime cómo se llama el miedo del que no te ha dejado ver mi poder. Dime cómo se llama el miedo que no te ha dejado actuar en fe. Dime cómo se llama ese temor. Y yo quiero que se lo digas a Dios. Quiero que ahí con tus palabras, nadie te está viendo, nadie te está escuchando. Quiero que le digas: Señor, sobre esto he edificado ese altar.
sobre el miedo a repetir esa maldición generacional, sobre el miedo a parecerme a esos familiares, sobre el miedo a tener esa misma miseria, sobre el miedo a tener esa misma pobreza, sobre el miedo a tener la misma enfermedad, sobre el miedo a estar atado por la misma adicción. Y quizás eso ya llegó a tu vida, y cuando te miras en el espejo ves la misma cadena, ves la misma atadura que tenían esas personas, pero hoy Dios te da valentía para derribar el altar. Dios dice: derríbalo, yo te he dado la autoridad. Iglesia, levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, hoy se cae, hoy se cae, hoy se cae, y se te revendaraban. Hoy se cae el miedo que hay en mi corazón. Oh, Dios te da libertad, Dios te da libertad para empezar a orar en fe. Comienza a orar en fe. Oh, nadie va a guiarte en esa oración, es entre tú y Dios. Y dile: Señor, hoy se derriba el altar. Dile el nombre al Señor, y Él va a estar obrando libertad. Oh, una unción de rompimiento, una unción de rompimiento. Me basta tu nombre, me llena tu sangre, me limpia, y en tu presencia hay vida, tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Oh, dile a Él, dile a Él. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida, no hay nadie, no hay nadie como tú, nada se compara.